gusto de poder saludarles. Estamos en un programa más de Día a Día, junto a este espacio Fe Pública, donde conversamos de contingencia, de actualidad, siempre con una cosmovisión cristiana, porque hemos sido llamados para hacer luz y sal en todo lugar, no solamente en algunos espacios, sino que queremos que nuestra fe sea pública en todos los espacios de la sociedad. Así que comenzamos este espacio Fe Pública. Vamos a hablar un poco de la tasa de desempleo, también con un invitado especial que nos va a contar un poco de su experiencia y también de su nuevo libro. Así que no se pierda este programa de Día a Día. Comenzamos. Así es, ya lo estábamos comentando de que hoy vamos a estar conversando distintas temáticas de actualidad, las novedades de la semana también. Pero antes quiero darles una buena noticia. Comenzamos también con su canal, no solamente el 15.1, ahora también va a ser el 184 en Zapping. Así que nos va a poder encontrar en distintas señales, porque por supuesto que sigue creciendo el canal 15.1 BPB. Así lo estábamos anunciando, tenemos un gran invitado el día de hoy, Alberto Seguel, ex candidato a alcalde, ¿cierto? Por la comuna de Recoleta, pero también, obviamente, hermano en Cristo y, por supuesto, ahora autor también del libro No mires hacia abajo. Así es. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, ¿y tú, Judith? Súper bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo va el libro? Antes que comencemos con las temáticas. Hoy ha sido una maravilla este libro, acá está para que lo puedan ver. He podido estar compartiendo en Chile, fuera de Chile, durante estos meses, hablando del libro, presentándolo, y la gente ha estado muy contenta, ha sido de bendición. Me ha escrito mucha gente por redes sociales para comentarme que ha sido una bendición para su vida el libro, así que estoy bien contento con el recibimiento y cómo se ha dado todo con este libro que Dios me inspiró a escribirlo y que fuera de bendición para el pueblo de Dios. Así es, que bueno, vamos a estar conversando un poquito más adelante del libro No mires hacia abajo de Alberto Seguel, así que por supuesto desde ya pasamos el dato donde lo pueden adquirir en la librería Vida Libros. Sí, en Vida Libros, San Diego 221 en Santiago Centro, Metro Universidad de Chile, ahí está la librería y también está en la página web, vidalibros.cl, y también lo pueden encontrar por Amazon desde cualquier lugar del mundo. Excelente. Vamos un poquito a los temas de contingencia. Tristemente no tenemos tan buenas noticias. La tasa de desocupación, de desempleo sigue creciendo. 8,9 llegó esta semana la tasa de desempleo. Las más afectadas, tristemente, las mujeres, con un 9,9% de desempleo. ¿Qué piensas, Alberto? Una triste noticia, la verdad, para los chilenos, y yo creo que más de alguno en nuestro entorno lo estamos experimentando. En las iglesias, me imagino que también en nuestro entorno vemos que la tasa de desempleo es real, que hay carencia de trabajo, que las pymes tampoco están están dando abasto para proveer de nuevos empleos, y otra cifra lamentable, solo 141 empleos pudo crear este gobierno. ¿Qué piensas, Alberto? Es terrible, es lamentable lo que estamos viviendo hoy día. Yo te comento, he estado visitando algunas iglesias y algunos pastores, y específicamente ayer conversaba con un pastor y el pastor me decía, estamos viviendo un momento complicado, los hermanos de la iglesia están sin trabajo, estamos pasando momentos difíciles y estamos orando y clamando a Dios por nuestros hermanos. Y efectivamente, cuando uno se pone a conversar con las personas, se da cuenta que hay problemas en el mundo laboral, ha aumentado mucho la informalidad, la gente ha tenido que salir a vender a las ferias, ha tenido que empezar a hacer cosas informales porque no hay trabajo. Y esto tiene que ver también con una mala política económica en nuestro país, donde se han cometido muchos errores de parte del gobierno en cuanto a crecimiento, a inversión. Hay muchas trabas también en el mundo de las pymes, hay muchas trabas para iniciar empresas, hay muchas trabas para seguir adelante con las pymes, y recordemos que las pymes son las principales creadoras de empleo en nuestro país. Entonces ahí yo creo que también hay un punto muy importante que hay que hacer hincapié. En la creación de trabajos por las pymes y las barreras que tienen hoy día las pymes con altas tasas impositivas, que les
prohíbe contratar más gente. Y que les prohíbe avanzar también. Correcto. Porque no podemos, yo escuchaba esto hace un tiempo atrás, de que finalmente es una competencia desigual, porque una gran empresa, ¿cierto? Y muchos cristianos son emprendedores también, muchos hermanos tienen sus pymes, sus pequeñas, sus medianas empresas, pero las grandes empresas, los holding, tienen a alguien que les ayuda, por ejemplo, en la burocracia, en los trámites administrativos. Tienen a un equipo, ¿cierto?, contable, legal, administrativo. Así es. En cambio, la pyme, o incluso los pequeños solamente, el mismo dueño, el mismo propietario, es el administrativo, es el contable. El de redes sociales. El community manager. Entonces es una competencia bastante desleal. Así es. Sí, claramente. Y ese es un problema que muchas veces no lo vemos. No es tan rápido de verlo, pero es real. Y además yo a eso quiero sumarle algo, que mucha gente ve muy hermoso que dicen la ex ministra subió el sueldo mínimo y el gobierno actual ha subido el sueldo mínimo, pero claro, cuando tú no haces un estudio y no te das cuenta del completo, eso también afecta mucho a las pymes. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores, y uno como trabajador puede decir que suban el sueldo mínimo, que el sueldo mínimo sea 1 millón, pero ¿cómo Y que trabajemos menos horas también para estar en casa. Pero ¿cómo financias eso? ¿Cómo una pyme se sostiene aumentando y aumentando constantemente el sueldo mínimo? Hay que hacer un equilibrio. Yo creo que los extremos en ese sentido no son buenos. Entonces hay que hacer un equilibrio. Es bueno tener buenos sueldos, pero tenemos que ir viendo cómo aumentamos la inversión para que las pymes crezcan y las pymes puedan pagar esos sueldos. Porque si no, ¿qué hace la pyme? Despide personal. Y ahí nos vemos con otro problema, que es esta tasa de desempleo. Y yo escuchaba estos días también otro caso de un restaurante y nos contaban de que tuvo que cerrar antes porque, claro, no puede pagar doble turno por la ley de las 40 horas, ¿cierto? Porque se disminuye la jornada y también por el aumento del sueldo mínimo no tenía la capacidad de pagar otro turno extra a otros trabajadores, por lo tanto también disminuyó la posibilidad de crear nuevos empleos, en este caso tan puntual de que yo creo que es una mediana empresa, ¿no? Así, claro, y además vamos viendo también cómo el rubro gastronómico, en el caso que tú pones, ha ido disminuyendo sus horarios de atención, ha ido disminuyendo su espacio también por cuestiones, y lo decía José Antonio Cáceres el otro día en un debate de la SOFOFA, decía, parte de la economía se mejora con seguridad. Y claro, mucha gente decía, no, ¿cómo se te ocurre? Pero es muy cierto. Cuando hay seguridad, cuando hay estabilidad, cuando todo está tranquilo, la inversión crece, las pymes crecen, les va mejor y mejora también la economía. Y también hay una seguridad para el consumidor. Porque ayer nosotros mismos, a mí me tocó estar estos días en otro programa de redes sociales y pasamos a hacer la hora a tomarnos un cafecito. En pleno barrio, con mucho movimiento, con mucho restaurante. Le digo, ¿hasta qué hora está abierto? 7:30. Pero es una hora un poco temprano para hacer un café, claro. ¿no? Como que uno dice, bueno, quiero ir a tomar 11, pero 7:30 es como la hora de 11 está comenzando. Claro. Y claro, hoy las cortinas cierran antes. ¿Por qué? Porque ya no es seguro estar pasado las 7:30, e incluso la gente, yo siempre pongo de ejemplo, vamos a comprar el pan antes de que oscurezca. Así es. Y antes uno decía, bueno, son las 7, vamos a comprar el pan. Hoy no, hoy la fila del pan está antes de la caída del sol. Correcto. Yo el año pasado, cuando fui candidato a alcalde en Recoleta, me junté con muchas unidades vecinales, clubes de adulto mayor, centros de madre, etcétera, etcétera. Y Recoleta es un punto de mucho comercio, además. Mucho comercio y que hoy día está viviendo, bueno, desde hace 2 o 3 años atrás está viviendo una alza de delincuencia tremendo. Sí. Y la gente, todas las mujeres, sobre todo mujeres y sobre todo ancianas, me decían, yo estoy saliendo a comprar el pan a las 5 de la tarde para tomar 11 porque ya después de las 5 no salgo de mi casa y me encierro porque tengo miedo. Entonces, claro, mucha gente dice, no, es que la tele miente, la tele no infunde miedo, pero la verdad es que sí se está pasando mal en las poblaciones y en los lugares por la seguridad. Entonces, es un tema que también afecta, sin lugar a duda, la economía. Obviamente, y ante estos escenarios que son tristes, que son lamentables y que en ningún caso nosotros queremos traer desesperanza, al contrario, siempre nuestro llamado es a que estemos orando por nuestro país, intercediendo por Chile. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios, y algo que, a pesar de que la situación económica no sea la más favorable, de que el desempleo aumente, de que la inseguridad también aumente, nuestra confianza siempre es nuestro Señor, nuestro Salvador.
Salvador, y nuestras oraciones como cristianos, ¿cierto? Siempre tienen que ser a favor de nuestro país, que Dios bendiga a Chile. Y yo recuerdo esta semana haber compartido una palabra en el libro de Primera de Crónicas, si no me equivoco, la tribu de Isaacar, que era entendida en los tiempos y que sabía lo que tenía que hacer. Y uno está en estos tiempos tan vertiginosos, con tantas dificultades, y uno tiene que ser como la tribu de Isaacar, entendida en los tiempos, en este tiempo difícil. ¿Qué debo hacer? Bueno, orar, por supuesto. Por no supuesto, podemos siempre. perder la oración. La evangelización son cosas que nosotros deben ser nuestros pilares de vida. Pero también entendido los tiempos y qué vamos a hacer para revertir esto. Vamos a orar, pero también tenemos que actuar. Y en este espacio de fe pública también vamos compartiendo un poco las soluciones. Y en ese sentido también se nos aproximan otras elecciones también en el mes de noviembre. Y Alberto, tú fuiste candidato también en la comuna de Recoleta, en las elecciones municipales anteriores. ¿Y qué piensas de todo esto? ¿Qué cambio, por ejemplo, pudiésemos, en un caso hipotético, haber visto si quizás tuviésemos tenido un ministro del trabajo cristiano, por ejemplo? Sí, y quiero sumar algo a lo que estabas diciendo tú, que es muy importante, porque Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, Sí. pero tranquilos porque yo vencí al mundo. Y ahí está la clave para nosotros los cristianos. Vamos a tener problemas en el mundo porque los hay, pero tenemos que estar tranquilos y con fe y confianza en el Señor porque en Él tenemos la victoria. Así es. Ahora, de lo que tú dices, es importante. ¿Qué quería un ministro del trabajo cristiano? Alguien que marca la diferencia. Y aquí nace una pregunta súper buena, porque yo el año pasado me hicieron en una radio la pregunta, oye, tú eres evangélico, tú eres cristiano, si ganas y eres alcalde de Recoleta, ¿vas a asumir como alcalde y nos va a obligar a todos a ser evangélicos? ¿Nos va a obligar a todos a ser cristianos? Y dije, mira, yo no te puedo obligar ni a ti ni a nadie. Yo lo que voy a hacer... Y tampoco quiero llegar a ser alcalde para predicarle y obligarlo a todos a ser cristianos. Yo lo que quiero hacer es que, con mi ejemplo, con mi probidad, con mi integridad y hacer las cosas bien, que la gente llegue sola a conocer a Cristo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer un cristiano en cualquier puesto político o de trabajo sí. o en cualquier lugar? Primero, tiene que ser probo, tiene que ser íntegro, tiene que hacer las cosas en beneficio de las personas. Entonces, un buen ministro del trabajo debería enfocarse en un trabajo holístico de inversión, de economía, que ayude a aumentar las plazas y los puestos de trabajo, presentando proyectos de ley que ayuden e incentiven la creación de nuevos empleos. Y que las medidas que se hagan sean bien estudiadas y trabajadas. Yo creo que hay un problema, es que muchas veces las ideologías les ganan a los que están al frente y empiezan a perder también contacto con las personas. Y yo creo que eso es clave. Cuando uno llega a un puesto de poder y está en un lugar, debe mantener la comunicación con las personas, con el día a día, como se dice comúnmente en política, con la calle, con las personas de a pie y poder conversar y saber cuáles son las problemáticas. Ahí hay que trabajar y yo creo que en el Ministerio del Trabajo puntualmente y para ayudar al tema del empleo tiene que ver con un tema de inversión y un tema de seguridad. Sí, y yo quiero partir tu primer comentario y también de probidad. Correcto. Porque, veamos, o sea, solamente pudieron crear 141 empleos. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Y no quisiéramos, yo no quiero dejar este espacio sin mencionar además de todos los empleos que proporciona el Estado. Correcto. Y que los vimos, muchos de esos empleos con licencias médicas fraudulentas, ¿cierto? Para irse de vacaciones. Lo primero que debe estar en nosotros es la probidad. Y decir, bueno, administremos bien los recursos, no los malgastemos y que si alguien adquiere un empleo que sea en el Estado, por ejemplo, que sea por sus capacidades, por sus méritos, que trabaje con honestidad, con responsabilidad, que llegue a la hora de trabajar, es algo mínimo Así en es. todo puesto de trabajo. Así es. Sí, yo estoy levantando una bandera y lo comentaba hace un tiempo atrás, que es muy importante, Judith, que es que hoy día la gente se puede quejar de que hay malos políticos, ¿cierto? Pero también los responsables somos nosotros, las personas, los que hemos ido a votar y hemos elegido a los políticos que están ahí. Entonces también tenemos que tomar esa responsabilidad. Y desde esa mirada necesitamos volver a tener, alguien me preguntaba por redes sociales, volver a tener, ¿cuándo Chile tuvo? Sí, hemos tenido políticos probos, hemos tenido políticos íntegros, hemos tenido políticos que han hecho las cosas bien. Y debemos volver a eso, debemos volver a tener políticos que crean. Por eso que yo he tomado este eslogan, volver a creer, que necesitamos gente en lugares de poder que crean, que tengan fe
y que tengan la capacidad de hacer las cosas bien. Necesitamos gente proba, íntegra, que se preocupe de trabajar por Chile, de trabajar porque el país crezca, porque a la gente le vaya bien en nuestro país, y que dejen de pensar solamente en los bolsillos personales y dejen de pensar en el beneficio propio, sino que pensemos en un beneficio colectivo. Y eso es parte principal del cristianismo. Cuando somos cristianos pensamos en el prójimo. Jesús nos dio 2 mandamientos. Redujo los mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, el individualismo está fuera del cristianismo. Como cristianos no podemos pensar individualmente, sino que colectivamente. Sí, y ese es un eslogan, más que un eslogan, quizás un motor para nosotros, que muchos cristianos estamos utilizando ahora en política por amor a Dios y por amor a Chile. Así es. Porque si nosotros no amamos al Señor primero, bueno, vamos a empezar a transar y vamos a amar el dinero, y eso no puede estar en nuestro radar. Nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo. Y si quisiéramos hacerlo grande o quisiéramos hablar un poco de política, nuestro prójimo es en nuestro Chile. Así es. Queremos amar a nuestro Chile como a nosotros mismos. Y en eso yo también quiero como un poco hablar a los hermanos. Yo creo que muchos cristianos que estamos en política o que queremos estar en política, tenemos nuestras profesiones. Así es. Y no queremos estar por un sueldo, porque bien pudiésemos desempeñarnos en nuestras funciones, en el título, con las capacidades que el Señor nos ha entregado. Pero también Dios ha ido moviendo una nueva generación para estar en estos lugares de autoridad, ¿cierto? Porque no sé si están como de honra, porque hoy está tan desprestigiado esto que más que de honra es un lugar de autoridad, ¿cierto? De gobierno, y en eso también hay una generación distinta. Y entonces no solamente es volver a creer, sino también estamos demostrando de que tenemos diputados. Tenemos la diputada Sara Concha, ¿cierto? Una joven de la región de Ñuble, que es diputada, ¿cierto? De una iglesia muy humilde, una iglesia rural. Tenemos el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz. Tenemos cristianos que están demostrando que se puede estar en política amando a Dios y amando a Chile. Y tú también eres parte de esta nueva generación. Alberto, fuiste candidato a alcalde en Recoleta. ¿Cómo lo viste? ¿Qué a lo mejor pudieses compartirnos de tu experiencia como candidato? Sí, mira, y ahí con lo que tú estás diciendo yo te puedo contar un testimonio. Yo estudié en la universidad, tengo títulos, tengo diplomado, tengo muchos años de experiencia en educación superior, me he desarrollado profesionalmente en la educación superior, y yo no quería hacer esto. Y yo estaba bien en mi trabajo. Hay un desgaste también para que le contemos a la gente que nos ve. Es súper difícil. Yo traté de arrancar de lo que Dios quería que yo hiciera. Eso es literal. Yo quise ser un Jonás. Y te cuento que el año 2020, yo queriendo arrancar de lo que Dios me había hablado, Dios me habló el 2015, hablé con mi pastor el 2020 para levantar una iglesia y yo irme a cargo de esa iglesia, una iglesia paralela a la nuestra. Y el pastor me apoyó todo, empezamos a buscar un lugar y encontré un lugar. Yo me iba a ir como encargado, como pastor a esta nueva iglesia, y lo dejamos todo listo en marzo del 2020. ¿Y qué pasó en marzo del 2020? Llegó la pandemia. Claro. Entonces en ese momento entendí y Dios me empezó a hablar y Dios me empezó a hablar. Y yo el año pasado tuve que dejar mi trabajo, el trabajo que era el sustento de mi hogar, el que era el sustento de mi familia, para hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Y fui como candidato, recibí todo lo que es ser un candidato en política, sobre todo en una comuna tan difícil como Recoleta, donde yo me tuve que enfrentar a un candidato de Chile Vamos y un candidato al Partido Comunista, y que fue muy difícil y muy duro. ¿Fuiste el único candidato cristiano? Fui el único candidato cristiano, sí, era el único candidato cristiano, y mira, y a pesar de que fue muy difícil y muy duro y tuve que pasar momentos muy complejos, Dios estuvo conmigo y no me dejó. No me soltó la mano ni a mí, ni a mi familia, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Pero después de eso el Señor me habló que siguiera en el camino. Y eso ha significado hacer un sacrificio emocional, físico y un sacrificio económico también. Sí. Pero cuando uno entiende los procesos de Dios y lo que Dios quiere hacer y uno está en la voluntad de Dios, y es algo que voy a involucrar aquí en el libro, hablo en el libro que es, no hay mejor lugar para nosotros los cristianos que estar en la voluntad de Dios. Sí. Cuando uno está en la voluntad de Dios, aunque sea una tormenta, aunque estés caminando sobre el agua, si estás en la voluntad de Dios, todo es bueno. Entonces, efectivamente es difícil, pero he aprendido a aferrarme a Cristo, a aferrarme al Espíritu de Dios y pasar los momentos complicados afirmados de Él, entendiendo que hay un propósito de Dios, hay un camino de Dios trazado y que Dios quiere que yo lo haga. Entonces, ahí es donde hay un espacio.
Sí, a mí me pasa mucho que de repente uno utiliza tanto como esta frase de que Dios nos va a traer algo mejor, de que si perdemos no importa, el Señor tiene algo mejor. Y a veces suena tan cliché el decirlo, pero es tan real. Así es. Yo fui concejal 4 años en la comuna de San Ramón, perdí mi reelección, no por falta de votos. Siempre cuento, fui la cuarta concejal más votada. Fui la más votada de mi lista, pero mi lista es la que no tuvo la capacidad de que lográramos un espacio. Y cuando pierdo mi reelección, me acuerdo de una palabra que me entregaron hace años atrás, alguien que yo no conocía, que llegó a mi oficina a golpearme en la puerta y me dice, llega a hablar, y yo justo ese día no estaba, me dejaron el recado con el equipo y me dijeron, yo vengo a decirle que no se postule como concejal, porque el Señor me habló que tenía un peldaño más para su vida. Yo no conozco más allá de la persona, pero cuando perdí, lo primero que hice fue acordarme de esa palabra que fueron a decirme a mi oficina, y dije, Señor, primero probablemente me equivoqué, o sea, muy seguramente me equivoqué en ir a la reelección, y aunque tuve los votos de manera muy personal para haber ganado, cuando Dios cierra puertas, nadie las puede abrir. Pero cuando Dios abre puertas, y esperamos en el Señor, ¿cierto?, que muchos cristianos más seamos los que nos involucremos en el área de la sociedad, nadie las puede cerrar. Así es. Y en esa confianza, más que suene como cliché, bueno, perdí una elección como alcalde, perdí una elección como concejal, efectivamente confiamos en Dios de que en su perfecta voluntad la próxima puerta es mucho mejor. Así es. Sí, y yo además estuve mucho tiempo de oración. Después de la elección y que perdí, los datos que nosotros teníamos es que era que ganaba. De hecho, los datos después y que hemos ido revisando nos demuestran que si la elección hubiese sido con voto voluntario, yo sería el alcalde de Recoleta hoy día. Claro. Pero bueno, no se dio, y yo después le preguntaba al Señor, y en oración Dios fue aclarando mi vida, fue mostrando cosas y fue dándome a entender cuál era el camino. Y entendiendo lo que Dios me habló el 2015. A mí el 2015 el Señor me dio una palabra, pero sí que impactante. Fue una palabra de ciencia que yo me sorprendió porque el pastor que me habló me relató mi niñez sin él conocerme. Wow. Y fue... solo el Señor. Solo el Señor. Y después recibí la palabra que me dijeron, mira, tu título profesional, tu experiencia, tus redes de contacto, no es para que tú seas gerente, ni te hagas millonario, ni ganes dinero. Es para lo que yo quiero hacer. Y de ahí en adelante yo entendí de que efectivamente tenemos que ponernos en las manos del Señor, obedecer a Dios. Y hay un camino, el Señor trabaja con procesos. Y los procesos son importantes porque a veces el perder nos enseña más que los triunfos. Así es. Y cuando Dios está en medio de la situación, nada es al azar, nada es casualidad, y Dios tiene un plan perfecto programado y uno tiene que guiarse por eso. Así es, cuéntanos un poquito, porque de eso me imagino que también de ahí un poco proviene la inspiración para el libro, ¿no? Sí. Porque en estos malos momentos, más allá, ¿cierto?, a lo mejor de una pérdida electoral, uno pierde muchas cosas en la vida y de repente uno tiende de verdad a mirar para abajo, Así es. ¿cierto? En derrota, a caminar en derrota, a vivir y a creer que este mal momento de verdad como que me sepulta, y yo me imagino que es parte de tu inspiración, ¿no? Así es, sí. Este libro fue una bendición, Dios me habló, yo estaba en Estados Unidos y un pastor me invitaban a predicar, andaba predicando allá en Estados Unidos y un pastor me da la palabra y me dice escribe. Y yo no sabía de qué escribir. El Señor dice que escribe. Y Dios me había dado esto como un sermón, yo lo tenía como sermón y lo predicaba. Y es del proceso de Pedro caminando sobre las aguas. Entonces Dios empezó a inspirar a mi vida y efectivamente está inspirado por momentos difíciles. Muchas veces en nuestra vida nos toca pasar tormentas. Sí. Nos toca pasar momentos complicados. Y nos da por bajar los brazos. Hay momentos en que decimos ya no puedo más, ya esta situación me superó, ya no tengo más fuerza, ya no tengo más ánimo. Y tendemos a mirar hacia abajo o a mirar hacia el lado o mirar las circunstancias, mirar lo que pasa a nuestro alrededor y quitamos la mirada de Jesús. Y lo que yo transmito en el libro es que en medio de todos estos problemas, en medio de las dificultades, en medio del llanto, en medio de la tristeza, en medio de las lágrimas, debemos seguir mirando a Cristo, no mirar hacia abajo, no mirar las circunstancias y aferrarnos de Cristo, porque cuando nos aferramos de Él, aunque estemos pasando la tormenta, estamos con Él y es el mejor lugar. Así es el mejor lugar, estar en el centro de su voluntad. Y es verdad que a veces uno en estos momentos
de debilidad, de derrota, si quisiéramos llamarlo así, a veces uno no solamente mira hacia abajo, de verdad que a veces uno mira hacia el lado. Y hay un versículo que a mí me gusta tanto que dice que lo cojo sea sanado para que no se salga del camino. Y eso es como mirar para el lado un Así poco, es. porque de repente el camino del cristiano, y ánimo, ¿cierto?, a todos los hermanos que quizás están pasando estos momentos difíciles. El Señor está con nosotros, el Señor nos ha prometido que no nos va a dejar, ¿cierto? Obviamente necesitamos estar en su voluntad. Así es. Y que lo cojo, si estamos a lo mejor en esa condición, en debilidad, con los brazos caídos, con las rodillas paralizadas, cojeando en el camino y quizás queriendo dejar, abandonar el camino del Señor, en ningún caso, ¿cierto? Que nunca se nos pase por la mente Así es. abandonar los caminos del Señor, y que si nuestra vida tiene que ser sanada, es mejor que lo sea para no salirnos del camino. Así. De hecho, yo en el libro lo digo que los verdaderos problemas y los graves problemas vienen cuando nos apartamos de la mirada de Sí. Cristo. O sea, si estás ahora pasando problemas, pero estás en Cristo, no son verdaderos problemas. Es parte de un Es proceso. una consecuencia incluso probablemente Correcto. de nuestra desobediencia. Pero si nos apartamos de Dios, si de verdad nos cansamos, bajamos los brazos y quitamos la mirada de Jesús, ahí recién vienen los verdaderos Sí, problemas sí. y los reales problemas. Y le pasó a Pedro, quitó la mirada de Jesús y se hundió y se empezó a ahogar y se estaba muriendo. Y gritó con desesperación, Señor, sálvame, y ahí Jesús lo rescata. Entonces, los verdaderos problemas siempre van a aparecer en nuestra vida cuando quitamos la mirada de Jesús. Así es, sí. Y esa inspiración, yo me imagino que es ese versículo, ¿no? Es Sí. la inspiración del libro. Así es. Cuéntanos dónde lo pueden adquirir también para aquellos que que siguen la transmisión, que siguen también el canal 15.1, BPB, ¿dónde pueden adquirir el libro No mires hacia abajo? Sí, el libro No mires hacia abajo, que lo tengo acá, está disponible en las librerías Vida Libros, en San Diego 221, en Santiago Centro, en el Metro Universidad de Chile, en vidalibros.cl, en amazon.com. Lo pueden buscar por el nombre del libro o por el nombre del autor y van a encontrar el libro y lo van a poder pedir. Y además me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, @betoseguel. Y yo estoy constantemente subiendo porque estoy haciendo giras en Santiago, fuera de Chile, para el sur. Y cuando voy a la gira y voy a la iglesia y predico, estoy también con el libro y la gente también lo puede adquirir ahí. Así que también a mis redes sociales estoy constantemente subiendo. En unas semanas más voy para el sur, voy a estar en Concepción, Lota, Súper. Coronel, Renaico, Los Ángeles, Angol. Y bueno, acá en Santiago en estos días voy a estar en Huachuraba, en Recoleta, en San Miguel y bueno, recorriendo varias comunas. Así que ahí también pueden acercarse, y a la gente que lo compra ahí, yo le dejo una dedicatoria en su libro. Y Qué todo. lindo, qué lindo. Una inspiración también para muchos cristianos. Libro No mires hacia abajo. Estamos conversando junto al autor de este libro, Alberto Seguel. Estamos hablando de contingencia, pero también siempre con una mirada cristiana y por supuesto con una palabra de aliento que nos deja también este libro. A quienes nos siguen en la transmisión les invitamos a adquirirlo en la librería Vida Libros, y también, ¿cierto?, que puedan seguir todas las redes sociales de Alberto Seguel, el autor del libro No mires hacia abajo. Vamos a un corte y volvemos. Mi canto uniré a las voces de millones de ángeles que adoran día y noche al Cordero que pudo vencer. Nada me callará. Su amor cambió mi vida un día y atrás, por eso cantaré. Su amor cambió por completo todo mi ser, su hermosa redención cayó en mí como una dulce canción. La melodía sonó, con mis oídos yo pude escuchar su voz. Ahora hijo soy, no merecía, pero Él me entregó su amor un día en esa cruz, para que hoy pueda vivir en luz. Todopoderoso, digno es el Cordero que
murió y resucitó, aquel que dio su vida en eterno amor, por eso canto yo. Mi Cristo vive, el sepulcro no lo paró, la piedra él quitó, y a la diestra del Padre él se sentó. Entona mi corazón el canto de toda la creación. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesucristo entonado, te damos la gloria. Recibe nuestra adoración al que está sentado en aquel trono santo. Alzo mi voz y levanto mis manos. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesús. Todopoderoso, todopoderoso, yeah. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesucristo entronado, te damos la gloria. Recibe nuestra adoración al que está sentado en aquel trono santo. Alzo mi voz y levanto mis manos. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció. Jesús. Jesús. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Estamos de vuelta en su programa Día a Día con este espacio Fe Pública, donde conversamos de contingencia, actualidad, siempre con una cosmovisión cristiana. Hoy nuestro invitado especial, Alberto Seguier, ex candidato a alcalde por la comuna de Recoleta y autor del libro No mires hacia abajo, de lo que estábamos conversando
un poquito antes de la pausa comercial sobre esta inspiración de este libro No mires hacia abajo, donde nos insta a poner la mirada en nuestro Salvador en los momentos más difíciles. Y uno de esos momentos difíciles también fue, ¿cierto?, este proceso electoral en Recoleta. Pero me imagino que ahora vienen otras cosas también. Así es, el Señor siempre hace cosas nuevas, todo el Así tiempo. es. Como se lo dijo al profeta Isaías, esa palabra ha sido de bendición también en mi vida. Ahora en junio me invitaron nuevamente a Estados Unidos, a Nueva York, a predicar en un campamento, en un retiro de una iglesia. Y Dios me entregó esa palabra también para mi vida. Y fue de bendición y fue como confirmando y entendiendo muchas cosas. Yo hago cosas nuevas, ¿no lo has visto todavía? Estoy abriendo ríos en medio del desierto, caminos en medio del desierto y ríos. Entonces, es muy importante, Dios hace cosas nuevas y en esta oportunidad yo, después de un proceso de oración, yo quiero decir, y lo he dicho en cada espacio que me han invitado, en cada radio, en cada canal de televisión que me han invitado, que el Partido Social Cristiano fue una bendición. En noviembre del año pasado estuvimos conversando y me invitaron a sumarme al equipo y yo les dije, espérenme, que tengo que orar porque yo en general todo lo que hago en mi vida lo llevo a la oración y el Señor me tiene que confirmar. Y me escribían, Alberto, ¿cómo va? Sí, bien, estoy orando. Y recuerdo perfecto, Judith, que fue fines de marzo, principios de abril, cuando recién les digo de este año 2025, sí, vamos, el Señor me confirmó, Dios me habló y me confirmó de tomar un desafío mayor, un nuevo desafío para trabajar para lo que nuestro país necesita. Y tomé el desafío, hoy día soy precandidato a diputado en el Distrito 9, muy contento con la labor, muy contento con el desafío. Creo que es una oportunidad única y grande de poder hacer cosas importantes. Yo siento que hoy día estamos en una batalla muy clara. Sí. Y es que se está destruyendo en nuestro país todo lo que nosotros como cristianos amamos y lo que Dios nos ha enseñado que debemos poner en el centro, como es Dios primeramente. Creo que nuestra sociedad se ha ido secularizando de una manera errada y errónea y eso ha traído también muchos problemas en nuestra sociedad. La secularización le hace mal a los países, de eso estoy convencido. Necesitamos un país que vuelva a tener fe, que vuelva a creer en Dios. Han sacado a la familia, el concepto tradicional de familia hoy día es un error y es ser retrógrado y es ser malo si queremos en un concepto tradicional de familia. Y esas cosas deben volver al centro de nuestra sociedad. Y yo creo que desde el Poder Legislativo se pueden hacer muchos trabajos en ese sentido para que en Chile vuelva a estar en el centro, que la familia vuelva a estar en el centro, que Dios vuelva a estar en el centro de nuestra nación para que a Chile le vaya mejor. Así es. Y cómo vemos como este vuelco, ¿no? Y vemos el poder también del Señor, un poco haciendo el nexo también con el cántico que teníamos en la pausa comercial, todopoderoso, ¿cierto? Nos decía Diego Andrés ahí en la alabanza, y eso también lo vamos viendo como en el poder de Dios, Dios nos va guiando también a nuevas decisiones. Ser diputado, ¿cierto? Obviamente no es lo mismo que ser alcalde, pero también tiene una injerencia un poco mayor, si quisiéramos llamarlo, porque ser alcalde era de una comuna, de la comuna de Recoleta. Así es. Pero ir como precandidato a diputado por el distrito número 9 engloba más comunas. ¿Cuáles son? Sí, las comunas son Recoleta, Conchalí, Independencia, Huechuraba, Quinta Normal, Renca, Cerro Navia y Lo Prado. Son 8 comunas. 8 comunas, pasamos de una comuna, de la comuna de Recoleta, a 8 comunas. Y en verdad al país entero, porque ser legislador no quiere decir que vas a legislar solamente por las 8 comunas, sino que las vas a representar. Pero vas a legislar para todo Chile. Para todo Chile. Y eso es un desafío tremendo y que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Con mucha dedicación y mucho trabajo. Yo creo que es muy clave. Yo recuerdo que el año 2023 un amigo me decía, Alberto, no vayas candidato a alcalde, tienes que ir de candidato a diputado, porque ahí es donde hay que hacer un trabajo por nuestro país. Yo le decía, no, sí, tengo que ir de candidato a alcalde. Y ahora me escribía y me decía, te lo dije. Te lo dije. Tenías que ser candidato a diputado. Me dijo, ese es el camino, porque él me decía, Chile lo necesita hoy día. A mí siempre me gustó más, y esto lo tengo que transparentar, me gustó más el trabajo ejecutivo, más el de hacer algo directo. Yo decía, yo como alcalde puedo hacer algo puntual y eso va a ir a beneficiar la vida de alguien. Pero en el tiempo yo hoy día he reflexionado que en el momento en el que estamos como país, con el avance de una batalla cultural muy dura, y yo quiero decir algo, mucha gente se lo puede preguntar y lo quiero transparentar acá, Judith, algo con lo que yo me dejé llevar.
Y entiendo que tenemos que hacer ese cambio. Yo el 2019 me dejé llevar un poco por todo lo que estaba pasando y no entendí que el evento de lo que pasó el año 2019 en nuestro país no era solo un evento puntual que nació por solo el descontento de las personas, sino que yo con el tiempo después me di cuenta que efectivamente no había sido algo natural y que representaba el descontento, sino que había sido algo muy planificado, muy organizado y que lo que buscaba era derribar todo el cimiento de nuestro país, derribar todo lo bueno que tenía Chile, sentando en bases muy buenas de una fe cristiana. Y desde ahí en adelante vino una degradación de nuestra sociedad, lo que yo decía antes, un apartado de la fe, y eso ha traído mucho daño a nuestro país. Y la palabra lo dice en Salmo número 11, versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y eso es lo que vimos, o sea, vimos literalmente destrucción. Así es. Vimos, ¿cierto?, desobediencia, vimos muertes incluso, Así es. vimos desmanes, todo lo que vemos a la luz de la palabra, que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, no solamente lo vimos con nuestros ojos, yo creo que también de manera espiritual también logramos darnos cuenta de que eso marcó la historia de nuestro país en un antes y un después. Chile no es el mismo. Así es. Después del año 2019, a eso le sumamos, ¿cierto?, la crisis sanitaria que continuó. El año Y 2020. hoy, lo que comenzamos hablando a principios del programa, vemos un poco las consecuencias de todo lo que ha ido pasando en nuestro país, y hoy estamos en una crisis económica, de seguridad, de crimen organizado, donde vemos crímenes que antes no se cometían en Así Chile. es. Antes, ¿cierto?, estábamos acostumbrados, mal acostumbrados incluso a un lanzazo, ¿cierto?, a que nos sacaran, carteriaran. claro, nos carteriaran, pero hoy vemos secuestros, vemos, ¿cierto?, el tema del sicario, hay Así es. tantas cosas malas, y un poco lo que hemos estado compartiendo, y aquí ahora quiero leer el versículo, ¿cierto?, lo encontré, Primera de Crónicas 12, 32, de la tribu de Isaacar. Y no sé, no quiero decir nada por el número, pero porque obviamente en otro contexto dice de los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Qué son los principales, cierto? Quizás un poco los de más arriba, si Claro. quisiéramos llamarlo así. Dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y quizás en este tiempo también Dios está levantando a esos principales Así es. para levantarse en esta área más política, más de la sociedad, entendidos en los tiempos, que están comprendiendo el tiempo que estamos viviendo en Chile, un tiempo crucial, un tiempo de crisis no solamente económica, no solamente de seguridad, una crisis de la familia, una crisis de los valores, una crisis en general. La semana pasada aquí en el programa, Alberto, conversamos de lo que pasó en el Instituto Nacional con esta feria drag, Así es. ¿cierto? Hay una crisis, hay un tiempo, y los cristianos tenemos que entender el tiempo en el que estamos y comenzar a actuar también. Y yo creo que Dios también está levantando a estos principales, a esta tribu de Isaacar. Sí, es el tiempo. Yo creo que es clave. Yo lo conversaba con unos amigos y decía, hoy día no hay tiempo para medias tintas. Hoy No, día hay para que nada. tomar decisiones claras y avanzar hacia donde tenemos que ir y donde Dios nos está diciendo, y es que tenemos que hacerle un paralelo, un freno a todo esto que avanzó, que en algún momento le abrimos la puerta y lo permitimos, y hay que ponerle ese paralelo. Yo, lo que tú hablabas del Instituto Nacional, yo tuve a mi hijo ahí, mi hijo era su sueño entrar al Instituto Nacional. Wow. Y lo tuvimos que sacar. Lo tuvimos que sacar luego de un año, no aguantamos más de un año y lo sacamos de ahí porque hay una degradación total. Hoy día la narcocultura también ha entrado a través de la música, a través de la cultura, y los narcos se han ido tomando nuestras poblaciones, se han ido tomando a nuestros jóvenes. Hay un trabajo que debemos hacer de pertenencia, de cambiar socialmente lo que estamos viviendo, lo cultural. Yo siempre digo, tenemos que nosotros, los cristianos, los de la tribu de Isaacar, me encantó, que hacer una transformación socioespiritual en nuestro país. Sí, y muchos jóvenes hoy aspiran a ser influencer, Correcto. a ser, de verdad, a ser miembro de alguna banda narco, porque ahí yo puedo tener mayor dinero, ¿cierto? Aspiro a quizá una vida delictual, y no aspiro a ser profesional, no aspiro a ser, no sé, hasta pongámonos en el ámbito espiritual.
no aspiro a lo mejor a ser pastor, no aspiro a ser misionero, a ser evangelista, no aspiro, ¿cierto? Quizás hasta dentro de la iglesia, espero que no esté así todavía, pero quizás muchos no ven su ideal ser algo potente en Dios y quizás incluso solamente estoy pensando en ser algo acá en la tierra. Así es. Y también ese chip, tenemos que nosotros ser parte de esa transformación. Sí, mira, te cuento, yo tuve que dar un taller para jóvenes. Ajá. Yo fui por muchos años líder de jóvenes a nivel nacional, de agrupaciones de jóvenes cristianos y todo. Y yo siempre he dicho, no, yo estoy súper conectado con los jóvenes. Tengo un hijo de 15 años, no, estoy súper conectado con los jóvenes. Y me fui a hacer este taller y los entré en depresión y ciberbullying. Cuando llegué me topé con una sorpresa gigante, porque le hice una encuesta a los chicos, le hice preguntas, todo, y no estaban ni ahí con el ciberbullying, no era tema para ellos. Eran Claro. jóvenes, un taller de jóvenes de iglesia, no tenían temas de depresión, pero me di cuenta de otra cosa. ¿Cuál era el tema de ellos? Era el tema económico. Un problema para los jóvenes hoy día. Yo decía, pero oye, tienen 15, 16, 17, 18 años y lo que querían y lo único que pensaban era estabilidad económica, quiero plata para viajar, quiero comprarme un auto, quiero comprarme esto, quiero acá, economía. Sí. Entonces, en un momento llenaron a nuestros jóvenes de que debían acceder de manera rápida y fácil al dinero para poder acceder a cosas superfluas. Y hemos perdido a nuestros jóvenes. Mis sueños Y de ojo niñez que eran otros. la pobreza no es la misma de antaño. Así es. ¿Cierto? Yo creo que yo no soy, gracias al Señor, no me tocó vivir una pobreza extrema. Sí, una familia que emerge con mucho esfuerzo, ¿cierto? Mi papá es pioneta de un camión, mi mamá es dueña de casa, asesora del hogar, ha trabajado en distintas cosas, panadería, cajera, una familia común y corriente de Chile. Pero hoy mi hijo y quizás nuestros hijos en general no han experimentado ni siquiera quizás lo que se experimentaba antes. Así Yo creo que es. todos tienen acceso al teléfono, más de algunos de los que estamos en la sintonía. Quizás nuestro primer teléfono fue a los 15 años. Yo no recuerdo en mi infancia haber tenido un teléfono. Sí, cuando fui más adolescente sí tenía mi teléfono, pero nada de última generación ni de gama alta. Pero hoy uno ve a los niños de 5 años, mamá, ¿y cuándo mi teléfono? ¿Cierto? Esta aspiración, esta oda, uno le denomina, perdón, la oda al lujo. Así es. Sí, está muy arraigada en nuestros jóvenes. Yo la otra vez conversaba con mi hija, yo tengo una hija también de 7 años, y estaba como juntando dinero ella en una alcancía, estaba ahorrando. Y le digo, hija, ¿para qué estás ahorrando? Me quiero comprar un Lamborghini. Y yo así como, hija, ¿quién te enseñó a querer eso? Claro. Entonces, ¿Y efectivamente... cómo sabe que es un Lamborghini? ¿Qué es un Dice. Lamborghini? Claro, cuando me pongo a investigar había sido mi hijo mayor que le había transmitido eso, pero efectivamente, y ahí es donde nosotros tenemos que poner límites y conversar con los hijos, pero pasa que en Chile hoy día hay mucha disfuncionalidad en las familias. Sí. La familia se ha perdido el foco, el papá, la mamá trabajan, el niño todo el día en el colegio y hay una separación. Yo el otro día escuchaba a una antropóloga española muy buena que se llama Isami y ella hablaba de esto. Decía, al hombre lo mandaron a trabajar 8 horas, después a la mujer y al niño al colegio 8 horas más y separaron las familias. Sí. Entonces hoy día estamos viviendo esas consecuencias y ahí es donde debemos hacer hincapié en cómo volvemos a reunir a la familia, cómo les damos espacio nuevamente a la familia y que el centro de nuestra sociedad sea la familia, padre, madre, hijos, y cómo los potenciamos para que trabajen ellos. Y ahí viene también mucho de la mano este rol que estamos conversando, ¿cierto? Y este nuevo desafío que tú estás asumiendo como Así es. precandidato a diputado en el Distrito 9 de mano del Partido Social Cristiano, porque uno dice, bueno, pero la ley, ¿qué tiene que ver en esto? ¿Cierto? Si finalmente nuestra sociedad lo que necesita es una transformación espiritual. Obviamente nosotros como cristianos lo entendemos y sabemos que la Biblia nos dice que la ley del Señor es la que convierte el alma. Así es. Eso es claro, ¿cierto? Pero nosotros podemos propender y ayudar a que esta ley del Señor, que es la superior a todas, pueda tener mayor cabida en la sociedad, Correcto. pueda tener mayor cabida en las escuelas, pueda tener cabida, ¿cierto? A lo mejor en general, ¿cierto? En el pensamiento de los adolescentes, de los niños, de la familia, y volver a ese modelo que el Señor nos ha presentado, que transforma las vidas, pero que también podemos influir desde un área de gobierno. Así es. Sí, mostrando que el camino y el modelo de vida, la cosmovisión que nos entrega el Señor es la mejor. Y esto es importante porque a mí muchas veces la gente me da mucha risa porque los críticos siempre hablan, no, que ustedes quieren que sea un estado religioso. Y no, nosotros de hecho los cristianos evangélicos, los protestantes somos los más incitadores de los estados laicos. Pero
necesitamos entender que nuestra sociedad debe ser una sociedad que crea, que entienda que el modelo, la cosmovisión cristiana es el mejor formato para vivir y desarrollarnos Sí. en comunidad. Entonces, es muy importante que a través del poder legislativo y a través de leyes e indicaciones podamos llevar a nuestra sociedad a estos caminos, a esta cosmovisión y que la gente pueda vivir en paz y en armonía, en un desarrollo de mejor calidad, que es lo que busca y lo que buscamos los cristianos. Un La mejor palabra desarrollo. nos dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Así es. Pero queremos que la gobiernen los ateos, ¿cierto? ¿Cómo va a ser bienaventurada? Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra, pero Así es. queremos que gobiernen los injustos, queremos que gobiernen personas muchas veces sin temor de Dios. Entonces, ahí nos encontramos con esta paradoja muchas veces que incluso nace desde nuestra cuna, ¿cierto? es. Cristiana, cuando muchas veces se nos ha dicho, no te metas ahí. No vayas como candidato a alcalde, no vayas como candidato política es a... muy Sí, sucia, está muy te va a sucio. ensuciar. Sí, claro, y efectivamente es muy sucia, sí, es verdad, hay tiniebla. Y yo siempre lo comparto en el programa, es cuando nos dijeron hace muchos años, no vayas a la universidad porque Así allí es. te corrompe. Y es verdad, hay mucha gente y quizás a veces nos toca ser uno en una sala de 50. A mí me tocó ser una de 5, éramos 5 cristianos en un curso de 50. Pero fuimos después, ¿cierto? Nuestro grupo fue creciendo. Hoy amigas, grandes amigas mías, no eran cristianas, se entregaron a Cristo, sus familias con ella. Entonces vemos cómo ingresar a estos lugares de tinieblas sí trajo luz también. Correcto. Y cuánto más en nuestro país, cuánto más en nuestro Chile, si tenemos autoridades, ¿cierto? Como Alberto Seguel en el futuro, ¿cierto? En la Cámara de Diputados vamos a ir impactando. Hoy la cifra en el Congreso Nacional es muy pequeña. Así es. Se dice que entre 5 y 7 son cristianos. Si pudiésemos tener el porcentaje, yo creo que es un porcentaje de una cifra de un lugar no alcanzado. Así es. ¿Cierto? Siempre hablamos de los países no alcanzados, con menos índices del Evangelio. Bueno, la política también es uno de esos lugares con menos índices del Evangelio. Sí, y es importante entrar ahí. Yo recuerdo siempre de niño escuchar un testimonio de mi papá. Estábamos en la iglesia y mi papá en los 80 fue chofer de micro. Y recuerdo que cuando mi papá consigue ese trabajo, y lo cuenta él siempre como testimonio, yo creo que todavía ni siquiera nacía, una hermana en la iglesia le dijo, no, ¿cómo se le ocurre entrar ahí? Ese rubro es muy sucio, usted se va a echar a perder, etcétera, etcétera. Entonces, y mi papá siempre nos enseñó eso, no, porque cuando uno es cristiano, cuando uno es hijo de Dios, uno tiene que ser luz en medio de las Sí. tinieblas. Y aunque uno se vaya a trabajar al lugar más sucio, más oscuro, más cochino, uno en medio de ese lugar debe ser luz y mostrar que es hijo de Dios y marcar la diferencia. Entonces yo creo que ahí está la clave, efectivamente la política es sucia, pero no es que la política como concepto sea sucia, sino que los políticos que hay hoy en día son corruptos. Y cuando uno toma la decisión de entrar en estos lugares tiene que ser 100% pro, 100% íntegro, lo que hablábamos de antes, y trabajar y mostrar en estos lugares a Cristo. Yo cuando la otra vez estaba orando, diciéndole al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo vaya candidato a diputado? ¿De verdad quieres que vaya al Congreso? ¿Esto es tu voluntad? Y el Señor me decía, lo que yo sentía de parte de Dios es que ese lugar necesita de Dios. Sí. Y sabes que yo escuchaba un concepto en mi corazón, que era, el Congreso necesita ser pastoreado. Sí. Entonces, creo que es muy importante que entremos cristianos y más cristianos a ese lugar y que podamos ser luz. Y esa luz permea a los demás legisladores y que eso lleve a que nuestro país empiece a tomar el rumbo adecuado y nuestra nación comience a tomar el rumbo adecuado. Y ese rumbo adecuado no solamente va a nuestros temas, ¿cierto? Más valóricos, si quisiéramos llamarlo así, como ser pro vida, ser pro familia, querer una educación con valores. No va solamente por ahí. Cuando tomamos el rumbo, el Señor también comienza a ordenar todo lo demás en una nación, por ejemplo, el tema de la seguridad. Porque Dios también añade esa bendición, Así ¿cierto? es. Cuando uno camina en su voluntad, en sus preceptos, el Señor también comienza a traer, a derramar, ¿cierto? Que si Así es. quisiéramos utilizar nuestros conceptos más cristianos, a derramar una bendición Así es. sobre una nación y anhelamos que esa palabra que se entregó hace tantos años a los quizás precursores del Evangelio, Chile para Cristo, de verdad lo podamos ver en este tiempo, en estas elecciones. 3 pilares a lo mejor que nos quieras comentar o propuestas para que también los hermanos que a lo mejor son de Recoleta, de Huechuraba y del resto de las comunas del Distrito 9 conozcan un poco más de tus propuestas como precandidato. Sí, yo tengo 3 pilares fundamentales. Uno es seguridad,
familia, el segundo, y el tercero es educación. En esos son los temas que a mí me gustan. Yo trabajé, como te decía anteriormente, muchos años en educación superior y es un tema que me apasiona y me gusta mucho porque además yo trabajé mucho en educación superior técnico-profesional. Y siento que la educación superior técnico-profesional es un pilar de movilidad social. Entonces hay que hacer hincapié no solo a la educación universitaria, sino que también a la educación superior técnica profesional. Entonces hay que trabajar en eso. En el concepto de familia estoy entrando mucho en el tema de vivienda, lo conversábamos fuera de cámara con Judy. El tema de vivienda es un tema muy importante y le estamos haciendo hincapié, y por supuesto seguridad, porque eso nos da la tranquilidad. Esos tres son pilares fundamentales para mí y además son pilares fundamentales en el distrito. En nuestro distrito está muy afectado por temas de seguridad. Sí. Conchalí y Recoleta son hoy día un foco muy complicado en temas de seguridad. Son las dos comunas que están sufriendo más con temas de seguridad en el distrito. Ahí podríamos sumar también quizá un poquito a Cerro Navia. El tema de vivienda, para qué decir, Huachuraba, Recoleta tienen muchos campamentos y muchos comités de vivienda que hay que trabajar por ellos, hay que presentar propuestas y hay que hacer algunas cosas, y estamos levantando ideas y propuestas y proyectos que estamos conversando ya para poder ir en ayuda y poder mejorar el acceso a la vivienda. Yo creo que cuando ponemos a la familia en el centro de nuestra sociedad, una de esas cosas es que las familias puedan acceder a vivienda, porque además esto toca el tema de seguridad. Hoy día, donde hay mucho hacinamiento en los hogares, donde, no sé, una familia de papá, mamá, hijos, viven con los abuelos, viven con los tíos, muchas veces esas cosas también provocan incivilidades, provocan mucho delito, mucha inseguridad. Entonces, yo siempre recuerdo a mi madre decirme, casado, casa quiere. Entonces, pero hoy día es muy difícil acceder a la vivienda propia en nuestro país y sobre todo en Santiago. Entonces, tenemos que trabajar en mejorar las opciones, y eso estoy ahí poniéndole mucha cabeza, mucho trabajo, mucho esfuerzo y apoyando a los comités de vivienda para que las familias puedan tener un lugar donde vivir. Así es, y ese cambio también, ¿cierto?, va a venir de mano de autoridades, esperamos, ¿cierto?, de autoridades cristianas. Así que ya lo saben, queridos amigos, hermanos, en el distrito número 9, que son las comunas de Recoleta, Huachuraba, Conchalí, Independencia, Quinta Normal, Lo Prado, Renca y Cerro Navia. Todas esas comunas, atentos, ahí tiene su precandidato a diputado Alberto Seguel. Y si no es de esas comunas, pero su familia es de ahí, ¿cierto?, sus amigos son de ahí, o más de algún conocido, puede, ¿cierto?, desde ya poner en oración este proyecto, ¿cierto?, esta precandidatura, y también luego Dios mediante, en votación también en el mes de noviembre. Palabras finales, Alberto, para despedirnos de la audiencia y de aquellos que sintonizan el 15.1. Quiero invitarlos a que volvamos a creer. Necesitamos una sociedad que vuelva a creer en Dios, necesitamos una sociedad que vuelva a tener fe, que vuelva a entender que el camino de Dios es el mejor para nuestras vidas. Y también necesitamos una sociedad que vuelva a creer en sus políticos, y para eso necesitamos escoger y elegir políticos íntegros y probos, políticos que puedan trabajar por el país y que no estén interesados en los beneficios económicos. Te invito a que puedas trabajar por un Chile mejor, por un país mejor, porque estamos trabajando y nos estamos esforzando por amor a Chile. Así que los quiero invitar a que me puedan también conocer a través de las redes sociales y que podamos todos juntos trabajar en este proyecto que es nuestro país. Muchas gracias. Así es, hoy estuvimos conversando junto a Alberto Seguel, autor del libro No mires hacia abajo, que lo puedes adquirir en Vida Libros. Y hoy estuvimos conversando también de los desafíos de cara a las próximas elecciones como precandidato a diputado en el distrito número 9. Hablamos de contingencia, hablamos un poco también del desempleo, pero siempre con una esperanza, ¿cierto?, de que cuando ponemos al Señor y tratamos también de que nuestro país ponga al Señor como su Señor y como su Dios, también va a haber bendición. De eso conversamos un poquito en este espacio de día a día junto a Fe Pública. Te invito a que no te despegues de la sintonía del canal 15.1, donde tenemos excelente programación, y ahora también en el 184 de Zapping TV. Así que nos vemos en una próxima oportunidad junto al espacio Fe Pública. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias,